Bueno, y te lo contábamos hoy en los principales títulos de Más Despiertos. Finalmente comienza la identificación de los soldados no identificados en Malvinas. Claro que sí, una tarea que ya se está desarrollando allí en el cementerio de Darwin, que se espera, bueno, se demore unos 2 meses aproximadamente. Mucho tendrá también que colaborar el clima, seguramente allí en las islas tan duro por esta época del año, y se espera que el informe final sea entregado a ambos gobiernos a fin de año. Muy bien, y aquí están con nosotros María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares de los Caídos en Malvinas y hermana del soldado clase 62, Elvio Eduardo Araujo, del Regimiento 7 de La Plata. Muchas gracias por estar aquí. Y María del Carmen Penón Araujo, mamá de María Fernanda y el soldado clase 62, Elvio Eduardo Araujo, del Regimiento 7 de La Plata. Primero, agradecerles que están hoy aquí y segundo, preguntarles cuál es su sentir en este momento que finalmente llega este ansiado momento para identificar el cuerpo de su hijo, y además calculo que tendrán una mezcla de emociones, ¿no? ¿Empezás vos? Empiezo yo. Y la verdad que es una mezcla de sensaciones. Yo en particular nunca me imaginé que me iba a pegar de esta manera. Son días con el llanto fácil, uno está más sensible. En nuestro caso particular, nosotros, primero, Comisión de Familiares, lo que tratamos de colocar es el término localización, ¿sí? Lo que hay que hacer en el cementerio es localizar las tumbas de los soldados argentinos solo conocidos por Dios. En nuestro caso, mi hermano es soldado argentino solo conocido por Dios, y Eduardo puede llegar a estar 10 metros más acá, 10 metros más allá, pero está en las Islas Malvinas. Entonces, están identificados porque tienen nombre y apellido. En todo caso, lo que hay que hacer es localizar. Por eso a nosotros, a la mayoría de los familiares, nos duele tanto cuando le colocan estas iniciales, NN. NN es sin nombre. Y nuestro Eduardo tuvo un nombre y un apellido elegido por ellos, por mamá y por papá. Pero técnicamente cuando uno utiliza el término NN no es porque sea sin nombre, sino porque uno no sabe qué nombre adjudicarle a qué soldado, ¿no? No, NN es cuando no se sabe el nombre. En ese caso, ustedes también tendrían que hacerse la muestra de ADN. En este caso, como se sabe quiénes fueron y quiénes estuvieron, en el caso de mi hermano, con nombre y apellido, lo que hay que hacer es localizar o identificar, en todo caso, pero la palabra NN no, porque tienen nombre y apellido y sabemos quiénes son y a dónde estuvieron y con quién estuvieron y contra quién lucharon. O sea, el término correcto entonces sería soldado no identificado. ¿Está bien así o no? No, tampoco. No localizado. Localizar las tumbas. Ok, ¿sí? Perfecto. Eso sería... Está bien, porque generó muchísimo revuelo esto de los NN y la verdad que a veces uno, por ahí, sin ponerse en la piel de ustedes, totalmente, no termina de entender por qué tanto revuelo, pero bueno, está muy bueno que lo puedas explicar. A ver, más que revuelo es dolor. Está bien, sí, claro. Es eso. Es la sensación, es claro. Lo que nosotros estamos pidiendo a los familiares. A ustedes les significa cambiar un término, y para nosotros es una caricia al alma. Sí. Es ese dolor que manifiestan, y obviamente tiene que ver con la pérdida, ¿no?, de los familiares. Está identificado con alguien, tiene cara, tiene nombre, tiene apellido, porque fue un proceso de lucha muy dura para que llegue este día. ¿Ustedes tienen identificado este dolor también, si se manifiesta contra alguien? ¿Ustedes, digamos, ven algún tipo de responsable en que tantos años la Argentina haya de alguna manera transitado este camino para que finalmente puedan localizar dónde está cada uno de los soldados? Sí, lo que por ahí, lo que más le faltó, o que lo que más nos faltó a Argentina continental fue el reconocimiento de nuestros héroes. Sí. El reconocimiento es la palabra sanar, que es lo que trajimos la última vez cuando fuimos a visitar al señor presidente de la Nación, a Mauricio Macri. Salió la palabra sanar, y la palabra sanar viene desde ahí, desde el reconocimiento. ¿Y cómo viene el reconocimiento? No solamente con la localización, que obviamente es totalmente necesario para ciertos familiares. Otros familiares no lo necesitaron, o no es que no lo necesitaron, sino que sintieron que tocar hoy las tumbas
para ellos no era necesario. Y hay otros familiares que sí. Por eso se negaron muchos a no dar muestras genéticas. Exactamente, pero sí están abiertos a dejar que la tumba que elegimos todos cuando fuimos en 1991, la primera vez, cuando encontramos las tumbas soldado argentino solo conocido por Dios, puestos por los ingleses, porque ese cementerio está hecho por ellos, sí. Cuando la Comisión de Familiares respeta ese término, en el 91, por ejemplo, ella eligió una de esas cruces y esa fue la elegida para homenajear de ahí en adelante a su hijo y, bueno, a mi hermano. Eso es bueno que lo aclares porque está buenísimo que la gente del otro lado pueda ver eso, ¿no? Ustedes fueron a la isla con todo el dolor que eso significa y tuvieron que elegir una tumba al azar. ¿No? O sea, bueno, ¿cómo fue eso? Sí, porque cuando vos llegás ahí y no encontrás el nombre de tu hijo, entonces vos sabés que tu hijo está ahí. Entonces, ¿qué elegimos? Elegimos una, en vez de ir a la Cruz Mayor, como hacen la mayoría de las personas, nosotros elegimos uno de esos que decía solamente conocido por Dios. Claro. Entonces elegimos con otra mamá, que sabemos que quedaron juntitos, y entonces esa es nuestra. No sé si Eduardo está en el cementerio, pero porque él cayó en Monte London. Mi sentimiento es que Eduardo está en Monte London. Por eso yo también pido, como ella pide, que esa palabra, esas iniciales lastiman mucho. Porque si ese nombre nosotros lo elegimos, yo desde antes de concebir mi hijo tenía ya el nombre elegido. Claro. Así que te imaginas que hoy me lo nieguen de esa forma, es horrible. Yo sé que él fue a Malvinas, que está en Malvinas. Nunca necesité saber, porque sé que Eduardo está en Malvinas. Yo siento que Malvinas es Eduardo y Eduardo es Malvinas. Claro, no fue tan al azar tampoco, o sea, sí. Entre todas las madres, sí. cuando encontraron, la mayoría había mamás en ese momento, sí. Cuando encontraron que había cruces, soldados argentinos solo conocidos por Dios, dijeron, bueno, son todos nuestros hijos, sí, sí. Vamos a elegir una, y esta va a ser mi cruz. Pero acá están nuestros hijos, porque Malvinas son nuestros hijos y nuestros hijos son Malvinas. Claro, sí, representados por todos. Sí, también. Ahora que las escucho, pues yo tenía una pregunta, pero esto efectivamente me lo aclara, ¿no? Una vez que identifican, que localizan a Eduardo en este caso, si no había quizás una pretensión luego de traer al continente para tenerlo más cerca a él. Y efectivamente me acaban de decir, Eduardo es Malvinas. Es Malvinas. Sí, sí. Y yo creo que todas las madres, todos los familiares tenemos ese sentimiento. Ellos quedaron ahí para custodiar esa isla. Eso es nuestro bastión, claro, en el mundo entero. Ustedes se imaginan que si yo lo traigo a Eduardo acá, lo tengo yo ahí al ladito mío, ¿quién lo va a recordar? Yo, mi hija, mis nietos, alguno. Después pasa el olvido. Ahí no, ahí está. Están cuidando ese pedacito de tierra que nos corresponde. Ese es el sentir, decís, de la mayoría de las madres, ¿no? Es la mayoría, sí. No repatriar los cuerpos, sino que... No digas nunca esa palabra. Repatriar no, porque están en nuestra patria, no se puede repatriarlo, no está en su patria, mi amor. Tenés razón. Viste que necesita... No, sí, totalmente. Y aparte la fuerza de las palabras es fundamental, claro, sobre todo en nuestra profesión. Eso es lo que hace falta en la Argentina continental. Claro. De ahí viene el reconocimiento. Ese es el reconocimiento, enseñarles, porque a eso se dedicaron lamentablemente todos los gobiernos, y la Argentina continental cuando terminó la guerra fue la famosa desmalvinización. Sí. Hoy en los manuales de 7º grado de nuestros alumnos, cuando comienza la historia del 2 de abril de 1982, lo que le enseñan a nuestros niños es cuando Argentina invade las Islas Malvinas. Así que ahora Argentina invade las islas. Claro. Eso le están enseñando. Su propio territorio, claro. No invadimos nada. Sí, claro. Yo siempre digo, tengamos memoria. Hoy que estamos en la era de la memoria, verdad y justicia, tengamos memoria. Hoy ¿quién se resiste al archivo? Nadie. No. Entonces, invito al pueblo argentino a googlear, tenemos Google, tenemos YouTube, pongan 2 de abril de 1982. ¿Y quiénes son los que le piden a nuestros soldados? Y siempre digo, cuando digo soldados, hablo de los civiles, soldados conscriptos, suboficiales y oficiales. Alguien le responde al presidente de facto en ese momento. Hacía 3 días al presidente de facto el pueblo argentino lo repudia y le pide que se vaya. El 30 de marzo de 1982. El 2 de abril se llena la Plaza de Mayo. El presidente de facto
Galtieri dice unas palabras: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Alguien le contesta eso. El pueblo de la nación argentina le contesta que sí. Y ahí es cuando mi hermano y su hijo, cuando escucha eso, ayer hizo 36 años que mi hermano juró la bandera si era necesario hasta dar la vida, cuando él estaba haciendo el servicio militar obligatorio. El 2 de abril ya estaba dado de baja y él entra a casa cuando escucha esto y le dice a mi mamá: mamá, me tengo que presentar, la patria me llama, la patria me necesita. Entonces tengamos memoria, de la misma manera que el pueblo argentino les pide a estos soldados, tanto a los que quedaron como a los que volvieron, ese es el reconocimiento, el gracias. Y cuidar las palabras y los términos, que no son culpa de nosotros, es culpa de la educación o la mala educación que hemos tenido desde que terminó la guerra. Por eso es momento de reflexionar y de aprovechar lo que los tenemos en vida y poder agradecerles a los veteranos de guerra y a los familiares. Ese es el reconocimiento, el gracias, cambiar la currícula escolar, ponerle nombres a las calles, a las escuelas. No se quiere lo que no se conoce. Hacerle llegar a los niños con una escuela, con un nombre. ¿Por qué tiene este nombre? ¿Por qué la escuela tiene el nombre del soldado fulano de tal? Estudiemos la historia del soldado. Y de paso se estudia la historia de los demás soldados. Y así van a ir amando esta historia y se va a ir cambiando la historia también. A propósito de esto, es muy interesante la mirada que también tiene el Museo Malvinas, que da cuenta precisamente de esta historia en Malvinas, una Malvinas que comparte no solo la historia argentina, sino también la geografía, realmente los recursos. Y uno cuando ve ahí lo que ocurrió, digamos, cómo es la historia de las Malvinas, se da cuenta que es la historia de la Argentina, que comparte muchísimos recursos, incluso obviamente naturales, y que es parte de la Patagonia. Queda muy claro allí. Enseñarles por qué son nuestras. Quería preguntarle más allá de este dato que realmente es impresionante, este acto voluntario, ¿no?, por la patria de Eduardo. Él podría no haber ido a Malvinas, efectivamente, porque ya había estado había sido dado de baja. Sin embargo, él siente la necesidad de ir y pelear, él dice, claro, por la patria. ¿Hay, más allá de esto, algún tipo de resentimiento frente a quien lleva adelante, Galtieri habló concretamente, ¿no?, quien lleva adelante esta guerra frente a nada más y nada menos que Inglaterra, una potencia que uno sabe lo que significa, y además teniendo en cuenta que había un uso de eso con fines políticos también? Digo, ¿hay alguna mirada respecto de esto o simplemente se quedan en lo que fue la batalla, sin dudas, para reivindicar de los soldados? Nosotros sabemos que haya estado el gobierno, que haya estado algo con las islas, había que hacer por el tema soberanía, porque se cumplían los 150 años. Fíjate que todo el tiempo hablamos de lo nuestro y del gobierno nuestro y nunca tocamos al inglés. No se habla y no se nombra al inglés. Nosotros, si tenemos algún dolor, no resentimiento, porque ya estamos ahora dialogando, hace años que la Comisión de Familiares dialoga con los ingleses, por eso hoy está emplazado semejante monumento que lleva los 649 nombres, pero sí, claro que tenemos dolor con los ingleses, porque usurparon, y aparte son usurpadores históricos nuestros, y no es resentimiento, sino dolor. Por ejemplo, el crucero General Belgrano. Ahí tenés. Nadie se pregunta cuándo o cómo comenzó la guerra, porque el tema no era ir y empezar una guerra, sino cuando se estaban tratando y se lograba a través de la paz, colocando 3 banderas, ¿sí?, neutras, y se podía llegar a plantar la bandera nuestra como correspondía. Margaret Thatcher decide hundir el Belgrano y le tira 3 torpedos, de los cuales uno es cerrado, y puesto por ellos en las Islas Malvinas, 200 millas alrededor de las islas, puesto por los ingleses. Cuando vos ingresabas las 200 millas estabas en zona de riesgo o en zona de guerra, podía ser atacado. Saliéndose adentro de la zona de exclusión, ya estaba el crucero General Belgrano cuando fue bombardeado, y en minutos nosotros perdemos 323 tripulantes. Esos son nuestros dolores. Claro. Clarísimo. Clarísimo. María Fernanda, muchísimas gracias por compartir aquí tu experiencia. Lo mismo para vos, María del Carmen. Gracias a ambas. Gracias. Bueno, y seguramente esperaremos los resultados y veremos volveremos a hablar con qué ustedes. Sucede en estos días. Exactamente. Son los momentos más duros después de 35 años. Totalmente. Gracias a ambas por compartir esa experiencia. Bueno, muy agradecida. Bueno, ahora sí.